Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga una vez más a todos los que estamos aquí y a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más en su casa para glorificar su nombre, exaltarle, porque Dios siempre es bueno con nosotros y para siempre su misericordia, y también para escuchar su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que le damos la bienvenida, gloria a Dios, a todos los que nos acompañan esta noche. Que Dios bendiga grandemente su vida. Vamos a la palabra del Señor en esta noche, y si me pueden acompañar en el libro de Juan, ya que hay un tema precioso en esta noche que el Señor me ha dado para compartir con el pueblo de Dios, y vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 18, y vamos a leer unos versículos. Juan, capítulo 18, del versículo 19 al 21. Y la preciosa palabra del Señor se lee bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El Señor añade bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Reconocemos que tú eres Dios, que tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de permitirnos reunirnos bajo tu presencia. Señor, en tu casa para contemplar tu hermosura, reconocerte en nuestros caminos, Dios, dándote gracias porque cada día tu misericordia son nuevas. Padre, ahora vamos a explicar, a exponer, a compartir tu palabra, esperando que sea tu Espíritu Santo que use mi vida para gloria de tu nombre. Y que tú, Señor, prepare cada uno de estos corazones que estamos presentes y aquellos que nos escuchan, Señor, por medio de las redes. Que cada corazón en esta noche, en esta hora, sea preparado por ti, Señor, para que esta palabra dé fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este día es las características de Jesús. Amén. Fíjense que cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia y leemos sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchas veces la leemos y solamente vemos al Dios poderoso actuando en este Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pero nos olvidamos que Jesús fue niño, fue joven, fue adolescente y creció bajo las leyes de los judíos. Dice la palabra que él crecía en sabiduría, aunque Jesús nunca dejó de ser hombre. Dice que dejó su trono y su gloria. Era 100% Dios, 100% hombre. A muchas personas se les hace difícil entender eso. Pero tenemos que entender que el Dios poderoso se hizo hombre, se limitó para venir a entendernos a nosotros como seres humanos y entonces poder, como ser humano, dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Y todo lo que él hizo desde su juventud hasta su muerte aquí en la tierra, aparte de que vino a cumplir la ley, él vino a darnos ejemplo. Él vino a darnos ejemplo como maestro que era de la ley. Porque aún los fariseos, los saduceos, aquellos escribas, aquellas personas que estaban supuestas a saber la ley y enseñarla al pueblo, el mismo Jesús tuvo que llamarle la atención
porque la manera que ellos usaban la ley era para atacar a las personas, para destruir, para menospreciar. Jesús tuvo que venir y enseñarle a ellos lo que era predicar, lo que era enseñar con amor, con disciplina. En esta noche vamos a entender cuando Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cancelarla, yo he venido a cumplirla. Y en Él, solamente en Cristo, se cumplió, como dicen por ahí, cabalito, toda la ley. Él la cumplió porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Así que nuestro Señor y Salvador tiene muchas características. Cuando hablamos de Dios, yo le preguntara a cada uno que estamos aquí en esta noche, defíneme Dios, al Dios que tú sirves. Y muchas personas dirán, bueno, Dios es amor. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios está en todo lugar, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Tenemos tantos atributos que podemos darle a nuestro Dios que la lista sería larga. Por eso en esta noche yo solamente quiero tocar 5. Quiero que entendamos que no limitamos a Dios, ni podíamos describir a Dios en una sola prédica, porque Dios, miren que la Biblia completa es necesaria para entender al Dios que servimos. Toda ella da testimonio de Jesús, su grande amor, su ministerio, su vida, su ejemplo. Así que solo 5 punticos vamos a hablar en esta noche de quién es Jesús y quién fue según los evangelios. 1. Jesús conocía la ley. 2. Jesús era recto. 3. Jesús era misericordioso. 4. Jesús tenía amor. Y 5. Jesús fue ejemplo. A través de la Biblia vamos a entender y vamos a aprender cómo Jesús cumplía cada una de estas características. Así que vamos al primer punto, donde dice por qué o para qué conocía Jesús la ley. ¿Conocía Jesús la ley? Pues claro, Jesús era judío, del pueblo judío, y según la ley judía, todo niño, cuando estaba creciendo, antes de los 12 años, tenía que aprenderse todos los 5 libros del Pentateuco o la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estos libros eran necesarios para que todos los niños judíos tendrían que aprendérselo hasta los 12 años. Miren que cuando Pablo viene y comienza a testificar de Cristo, Pablo siempre venía y decía, yo era judío y yo vine de Benjamín y yo fui fariseo de fariseo. Pablo cumplió toda la ley de un fariseo desde pequeño. ¿Cuánto más Jesús? Jesús siempre cumplió todo lo que los judíos requerían del hombre, de cualquier hombre como ellos. Él no vino que porque era Dios, dijo, bueno, yo no tengo que hacer nada. Vuelvo y repito, al final vamos a ver que Jesús todo lo que hizo fue para darnos ejemplo a nosotros. Bien, ¿por qué o para qué Jesús conocía la ley? Primero, para resistir al enemigo. Y ustedes dirán, yo sé que al principio ustedes dirán, pero ¿por qué estamos tocando estos puntos? Pero si me tienen un poco de paciencia, aprenderemos en esta noche el por qué es importante saber estos 5 puntos. Si me das un poquito de tu tiempo, un poquito de tu paciencia, vamos a aprender por qué es importante saber esto de nuestro Señor Jesús. Jesús sabía la ley para resistir, sabía la palabra para resistir al enemigo. Fíjense que en Mateo 4, cuando Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto con hambre, vino el enemigo a tentarle. El enemigo esperó que Jesús estuviera humanamente hablando lo más débil posible, lo más hambriento posible, que la carne dijera, ya no puedo más, para entonces el tentador venir a tentar al maestro. Y luego que
Satanás viene donde Jesús, lo tienta y le da tres tentaciones. Tienes hambre, ¿verdad? Le dice Satanás. Tú no eres Dios. Mira esta piedra, conviértela en pan, sacia tu hambre. Demuéstrame a mí que tú eres Dios o hijo de Dios. Pero Jesús no vino a obedecer a Satanás ni al hombre. Jesús vino a cumplir el ministerio que el Dios Padre había puesto en él. Y cuando le dice esto, hermano, pero claro que Jesús podía convertir la piedra en pan. ¿No sacó agua de la roca? ¿Cuánto más un pan? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero entonces Jesús lo reprende y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra también que sale de la boca de Dios. Y esto es referencia a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. O sea, Jesús le trae a Satanás la palabra. No discute con él. No se pone a altercar con Satanás. Le trae la palabra. Segundo, Satanás luego le dice, tírate, lo llevó a un lugar bien alto y le dijo, tírate. Entonces, Satanás viene y le trae la palabra, porque si hay alguien que se sabe la palabra de Dios, es el diablo. ¿No se acuerdan lo que hizo con Eva? Le trajo una traducción de la nueva palabra a Eva de lo que el Dios le había dicho a ella. Entonces Satanás viene y dice al Señor Jesús, mira, tírate de aquí porque la palabra tuya dice que a sus ángeles Él le enviará para que tú no caigas. Y le está hablando de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que Jesús también sabe las intenciones del maligno. Y dice, sí, pero también está escrito que a tu Dios tú no tentarás. Y eso es más importante que cualquier cosa. Finalmente Satanás lo lleva a un lugar y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, mira, si te arrodillas delante de mí, todos estos reinos serán tuyos, porque a mí se me ha sido entregado. Hasta que nuestro maestro y salvador dice, ya enough is enough. Escrito está, a tu Dios solamente adorarás y a Él honrarás. Y Satanás tuvo que dejarlo. Fíjense que qué tan importante es el conocimiento de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Porque decimos, sí, mira cómo el Señor Jesús reprendió a Satanás. ¿Cómo lo reprendió? A través de la palabra. Si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a contrarrestar los dardos del enemigo? ¿Cómo vamos a luchar y cómo vamos a prevalecer en los días malos si no conocemos nuestra armadura? ¿Cómo vamos a seguir adelante si no conocemos lo más importante que Dios ha dejado en esta tierra, que es su palabra? Entonces queremos combatir con el enemigo y no sabemos cómo combatirlo. Segundo, Jesús conocía la ley para enseñar. Fíjense que Mateo 1:21 dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense en esto, los escribas sabían la palabra, pero era para darse en el pecho y decir, miren qué bueno soy yo, miren cuánto sé yo. Jesús sabía la palabra, pero era para enseñarla, para levantar al caído, para traerle la buena nueva de salvación al pobre y menesteroso, para decirle a aquel que no tenía esperanza, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia entre uno que sabe la palabra de Dios, los mandamientos de Dios para destruir al otro, a nuestro Señor Jesucristo, que predica y enseña con amor para levantar y traer buenas nuevas a aquellos que la necesitan? Entonces, punto 2 es que Jesús conocía la ley para enseñar. Finalmente, nuestro Señor también conocía la ley para corregir. Y eso lo vemos en Mateo 23, versículo 1, cuando dice, entonces habló Jesús a la gente
y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverla. Jesús está diciendo aquí, los escribas conocen y saben la palabra. Y cuando ellos la prediquen y la enseñen, pongan atención, escúchenla y practíquenla. Pero no hagan las obras que los escribas están haciendo, porque las obras que ellos están haciendo, ni ellos mismos pueden, porque están poniendo yugo pesado al hombre que Dios no ha mandado a poner. ¿No se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes por sus costumbres predicaban más la costumbre que la palabra de Dios? Entonces, Jesús sabía la palabra para contrarrestar los dardos del enemigo, para enseñar y para corregir. Esos 3 puntos nosotros tenemos que tenerlo en claro. El cristiano debe saber la palabra para contrarrestar los dardos del enemigo, para enseñarla, porque donde quiera que lleguemos es imprescindible que el cristiano, el Hijo de Dios, sepa al Dios que sirve. ¿Y cómo conoceremos al Dios que servimos si no es a través de su palabra? Lo más importante luego de su presencia y su espíritu que Dios nos ha dado es su palabra. Mi palabra os he dado, dijo el Señor. Ya no estoy con ellos, pero yo le he dado mi palabra. Y esa palabra es poderosa para aquel que la sabe, la enseña y la practica. Pues bien, el punto 2 de las características de nuestro Señor era que Jesús era recto. Dios es amor, sí, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Porque muchas veces ahí encontramos las personas del mundo que dicen, sí, porque Dios es amor. Y Dios es amor, claro que sí. Amén, le diría yo a esa persona. Dios es amor. Pero te estás olvidando que Dios es un Dios recto y justo. Y su justicia tiene que cumplirse. El Señor dijo en Deuteronomio, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo te aconsejo que tome la vida para que vivas. ¿Qué más podemos pedirle al Dios poderoso que le servimos? ¿Qué más podemos pedir de tanto amor? Hay personas que luchan, ateos, personas que no quieren creer en Dios, porque sencillamente ellos dicen, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Se envían esas personas que han decidido rechazar a Dios. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para ser salvo, para ir al cielo? Que si confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, tendrá vida. Bien, confiesa a Cristo, sigue a Cristo, vive a Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú para ir al infierno? Nada. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para ir al infierno? Nada. No haga nada. No haga nada. Esa es la sencillez. Algunas personas dicen, no, porque si tú eres adúltero te vas. No, porque tú eres mentiroso. Sencillamente, cuando tú decides no hacer nada respecto sobre tu salvación, le estás diciendo a Dios, no te necesito. Estás declarando con tus hechos que tú prefieres ir lejos de la presencia de Dios, que humillarte delante de Él, pedir perdón por tus pecados y reconocer que Jesucristo murió por ti. Entonces, vamos a hablar de la rectitud de nuestro Señor Jesús. Y 2 ejemplos están en Mateo capítulo 5. Cuando dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga
y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, pongan atención porque no crean. Jesús era bien fuerte con los fariseos. ¿Por qué? Porque sabían la ley, pero no vivían la ley, ni enseñaban la ley para ayudar, sino para juzgar. Pero a los discípulos el Señor los llamaba como ovejas, como buen pastor a sus ovejas, queriendo guiarla, queriendo educarla, queriendo llevarla al pasto verde. Pero también tenía que ser recto con ellos y decirles, no piensen ustedes, mis discípulos, que yo he venido a abrogar, a no cumplir la ley. No, yo vine a cumplirla. Para que ustedes vean que como yo la cumplo, yo espero que ustedes la cumplan también. Porque si no la cumplen, si no la viven, si no la predican, no pueden entrar al reino de los cielos. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, y el hombre que no enseñe o no haga lo que está escrito, será llamado pequeño. Segundo, Mateo 23. Fíjense cómo el Señor le habló a sus discípulos. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús le habla a los fariseos. Mateo 23, del versículo 3 en adelante. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis que entre nadie. Eran malos estos fariseos. Ni ustedes entran ni quieren que los demás entren. Está hablando el maestro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la causa de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Dios mío. Y nosotros que creíamos que Juan el Bautista vino con un mensaje fuerte, cuando dijo, ustedes, balsa de víbora, así le llamó a los fariseos, ustedes son unas víboras. Arrepiéntanse para que no se vayan al infierno. Juan vino con un mensaje poderoso, pero miren cómo Jesús también sigue el mismo mensaje. ¿A quién le está hablando con dureza el Señor? El Señor le está hablando con dureza a los maestros de la ley. Y asimismo a nosotros, los que enseñamos la palabra, también el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. De aquello que por causa de nosotros no entre en el reino de los cielos. Porque Él está diciendo aquí que los fariseos, había muchos de ellos que ni entraban, ni van a entrar en el reino de los cielos, pero tampoco iban a dejar a los demás entrar. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esa advertencia que el Señor le hace a los maestros de la ley. Porque antes eran los maestros de la ley, ahora somos los que predicamos la gracia. Los tiempos han cambiado, pero la palabra sigue siendo la misma. Los mandamientos de Dios siguen siendo lo mismo. La advertencia de Jesús sigue siendo la misma. Especialmente aquellos que tienen autoridad en las iglesias, enseñando y educando al pueblo de Dios. Tercero, Jesús era misericordioso. Y yo sé que muchos aquí querían llegar, porque esto ya pues uno va más suavecito, amén. Pues claro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era misericordioso. Dios es misericordia. Jeremías dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa dónde estés parado, no importa dónde hayas caído, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ven y estemos a cuenta, dice el Señor. Y dice que nuestros pecados Él los va a lanzar al fondo de la mar. Nadie va a poder encontrarlo. Pero tenemos que venir humillados delante de Él. Así que dice la tercera característica de nuestro Señor es que Él es misericordioso. Eso lo vemos en Mateo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense que los fariseos
o los maestros de la ley despreciaban a Jesús. Y como lo despreciaron a él, el Señor dijo, bueno, déjame ir a aquellos que me van a apreciar, aquellos que los demás insultan, a los pobres, aquellos que el mundo ha despreciado. Yo quiero hablarle a ellos de la palabra de Dios. Porque, ¿qué pasó con aquella mujer que vino a los pies de Cristo, a casa de aquel publicano, y le lloró en los pies al maestro y no paraba de llorarle? Porque había pecado grandemente. Y el maestro le dijo, la perdono, porque si la perdono me va a amar mucho, porque sus pecados son grandes. Pues al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero aquellos que se la creen muy grande, aquellos que son muy importantes y que creen no necesitar a Dios, entonces Dios no tiene nada que ver con ellos, porque han puesto a un lado al Dios de la vida, al único que tiene poder para salvarnos. Segundo, dice que Mateo 9:36, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe por qué este versículo tiene tanto significado, tanto poder, tanta fuerza, tanta que nosotros debe contristar nuestro espíritu? El Señor ve una multitud grande, mayormente de gente pobre, gente desamparada, gente que el mundo en ese tiempo lo tenía como poco. Y el Señor le está diciendo en su mente, dice aquí, que él sintió pena por esta multitud, porque estaba sin pastores. Pero ¿quiénes eran los que estaban supuestos a ser pastores de esta multitud? Los fariseos, los que predicaban la ley, los que enseñaban la ley, los que estaban supuestos a hablarle al pueblo de Dios sobre el amor de Dios y reunirlo todo a ellos y enseñarle la ley de Dios que había dejado por medio de Moisés. Enseñarle las cosas lindas que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó por medio del desierto. Todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Pero no. Los que conocían la ley, lo único que querían era atacar a aquellos que podían. Y usaban la ley de Dios para destruir en vez de levantar. Entonces el maestro está diciendo aquí, cuando ve esta multitud, ustedes están supuestos a tener pastores, personas que lo guíen, que lo corrijan, que lo ayuden. Y dice que él sintió compasión de estas personas, porque no era el propósito que Dios había querido para el pueblo de Israel. El propósito que Dios quería es que sean guiados por aquellos que estaban supuestos a saber la ley. Así que Dios tiene misericordia. No olvidemos que si Jesús tiene misericordia, nosotros como pueblo de Él estamos llamados a tener misericordia. Porque la misericordia que Dios tiene con nosotros debe reflejarse con los demás también. Porque así como Él enseñó que aquel Señor perdonó a su siervo, aquel siervo tenía que perdonar a su consiervo. Pero no tuvo misericordia con su consiervo y el Señor lo llamó a cuenta. Entonces, recordemos que el maestro tuvo misericordia con los más necesitados. Número 4. Gloria a Jesús. Perdón, número 5. Gloria a tu nombre, Jesús. Jesús fue ejemplo. En Juan capítulo 13 dice, así que después que lo hubo llevado los pies, que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que había hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y esto decís bien, porque lo soy. Pues si yo el maestro y pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mi amado, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿cuánto más podíamos pedirle al Dios creador del cielo y la tierra? Viene y se hace hombre como usted y como yo. Y no solo eso, sino que a sus discípulos le lava los pies. Y en ese tiempo la costumbre era que uno de los sirvientes de la casa donde usted era invitado venía con un poquito de agua en una cantina, en algo, y le lavaba los pies a los invitados. El Rey de Gloria, el Dios poderoso que creó el cielo y la tierra, se humilla, sienta a sus 12 discípulos y les lava los pies. Por esto Pedro dice, tú no me puedes lavar los pies a mí, maestro. Porque Pedro reconocía que el grande era Dios, el grande era Cristo. Pero cuando el maestro se para, se pone de pie, se sienta nuevamente con ellos a conversar, les explica por qué lo ha hecho. Le estoy dando ejemplo que el que quiera ser grande tiene que humillarse y servir a los demás. Le estoy dando ejemplo que Dios mira un corazón humillado. Le estoy dando ejemplo que nadie sea mayor que nadie. Aquí todos son iguales. Este es el ejemplo que está diciendo el maestro. Que si él se humilló, nosotros debemos de humillarnos aún más por los demás. Por amor al hermano, por amor a la hermana. Por amor a aquel que todavía está comenzando o todavía tiene esa lucha por seguir al Señor. Porque el maestro dijo, os he dado ejemplo. Fíjense que el slide número 4, no sé por qué no me salió aquí. Pero el 4 estaba supuesto a ser de que Jesús tenía amor. ¿Tuvo amor Jesús? ¿Cuántas veces mostró Jesús su amor por aquellas personas que estaban enfermas, que estaban perdidas? ¿A cuántos leprosos no le dio un abrazo? ¿A cuántas mujeres que los escribas habían dicho, esta era una mujer pecadora, hay que apedrearla? Dijo, vete, no peque más. Mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando vino aquel hombre que le dijo, Señor, yo quiero recibir la vista, recíbela. A otro varón vino corriendo y le dijo, Señor, hijo de David, él dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Miren con cuánto amor el maestro hablaba a los demás, a los necesitados. Él era recto y fuerte con aquellos que despreciaban a los demás, pero tenía un amor y una comprensión por aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. Quiero terminar con esto. Ya que aprendimos, ya que hemos entendido que Jesús conocía la palabra, que Jesús era recto, que tenía misericordia, que tenía amor y que fue ejemplo. Yo quiero que nos preguntemos en esta noche, ¿somos tú y yo como Jesús? ¿Conocemos la palabra lo suficiente? ¿Hay rectitud en nuestra vida para reprender y llamar malo a lo que está malo, no importa quién sea? A un hijo, un esposo, un padre, un amigo. Por amor a Dios y con amor y misericordia, ¿podremos decirle a los demás que el pecado es pecado? ¿O lo dejamos porque no queremos hacerlo sentir mal? ¿Tenemos misericordia como nuestro Señor Jesús cuando vemos a aquel que está caído? Cuando vemos a aquel que no tiene fuerza para seguir. ¿Tenemos misericordia con el drogadicto, con el alcohólico? ¿Con aquel que lo único que quiere es terminar con su vida? ¿Hay misericordia en nuestra vida? ¿Hay misericordia para perdonar cuando nos han hecho mal? ¿Por amor a Dios? ¿O ese rencor todavía no se ha salido de nuestro corazón? ¿Tenemos amor por los demás como Cristo tuvo?
Y esta es el gran amor de Dios, que estando el hombre en pecado, Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Y Juan dice, el apóstol amado, que Él nos amó a nosotros primero. ¿Podremos amar al prójimo primero? ¿O viviremos ojo por ojo y diente por diente? Si aquel me ama, yo lo amo. Si él me odia, yo lo odio. Ese es el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestras vidas. Y finalmente, ¿somos ejemplo para los demás? ¿Somos la luz del mundo como el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Somos la sal de la tierra? ¿En la iglesia? ¿En nuestro hogar? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿Alumbramos en la tiniebla o somos parte de la tiniebla? ¿Somos parte de la solución en este mundo lleno de problemas o somos más problemas? ¿Somos como los fariseos o somos más como Jesús? Esa es la pregunta que Dios quiere que tú te respondas en tu corazón y yo responda en mi corazón. Termino diciendo lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recordemos que Pablo es el apóstol a nosotros los gentiles. Y cuando Pablo nos está hablando a nosotros, lo que nos está diciendo, como yo he sido el enviado a ustedes como apóstol, porque acuérdense que Pablo es, como le dijo a aquellos dos, ustedes yo lo engendré a ustedes en el evangelio. Y nosotros reconocemos que Pablo como apóstol nuestro, él nos está diciendo lo que yo he hecho bueno es porque lo he vivido en Cristo Jesús, aprendido en Cristo Jesús. Así que lo que ustedes ven de mí bien y bueno, eso tienen que copiar de mí, porque yo lo copio de Cristo. Eso está diciendo Pablo, sed imitadores de mí como yo he imitado a Cristo. Lo que yo he hecho, háganlo ustedes también. Porque recordemos que Jesús dijo pasadamente que lo que los fariseos enseñaban estaba bien porque era la ley, pero no hacer igual que ellos porque ellos no querían vivir la ley. Así que tratemos de parecernos más a Jesús. Tratemos de vivir a Jesús. Tratemos de entender a Jesús, vivir para Él, vivir a Cristo, enseñar a Cristo, predicar a Cristo, con tus obras, con tus palabras, con tus hechos, en todo momento, aprendiendo que Él nos ha dado ejemplo. Y aparte más, que como no ha dado esta palabra y su espíritu a nosotros, para que nosotros tengamos en Él vida eterna, también nos pedirá cuenta, porque como no ha dado mucho, mucho también tendremos que responder a Dios. Así que en esta noche yo te dejo con esto, para que tú medite en la palabra del Señor, en este tema. Y si estas 5 características de Cristo las tienes tú en tu vida y la tengo yo. Y si no la tenemos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzarla. Porque si no somos como Cristo, no podremos ir donde está Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guíe en esta hora y para siempre. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y a su pueblo. Padre eterno, Padre amado, te doy gracias porque tu palabra siempre nos habla de una manera especial. Tu palabra siempre habla a nuestros corazones, Señor. Y tú nos hablas, Señor, cuanto más lo necesitamos. Tú nos corriges, Padre, como buen Padre, para que nosotros hagamos tu voluntad, para que no tengamos excusas, Señor. Dios Padre, en el nombre de Jesús pedimos que esta característica que hemos hablado en esta noche, tú nos ayudes a aprenderla del Maestro. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, a tener amor, a ser rectos, Señor, delante del pecado, delante de la maldad, y a ser ejemplo para los demás, Señor, como tú nos has mandado a hacer. Padre amado, te pido que tú bendiga a cada uno de los que estamos aquí y que tú bendiga a aquellos que nos están siguiendo, Señor, aquellos que han escuchado esta palabra, que tú bendiga su vida, su familia, Señor.
Que tú los ayudes cada día a parecernos más a ti, Jesús, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, y si te hemos fallado, ayúdanos a reconocerlo y a venir a estar a cuenta contigo. En el nombre de Jesús, te bendigo y te alabo. Amén.